Pues vamos allá. Muy buenas tardes. Estamos retransmitiendo en directo desde Cosmo Beauty Barcelona 2017, desde el stand de Beco Medical, y vamos a hacer en este caso una demostración en directo, ¿sí?, de Ultralift HIFU, que es nuestro dispositivo, nuestra máquina para recrear la técnica de los HIFU, en este caso a nivel facial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de HIFU, nos estamos refiriendo a un generador de ultrasonidos de alta frecuencia, de emisión continua, con efecto térmico. ¿Es un ultrasonido que calienta? Sí, de hecho la temperatura que podemos alcanzar al disparar en el punto focal, en la lesión elemental donde impactará esa radiación del ultrasonido y se transformará en calor, puede ser una temperatura de unos 70 o algo más grados centígrados. Con eso que conseguimos lo que se llama una termocoagulación. En definitiva, es una mini quemadura, por tanto una mini herida, con lo cual ahí lo que vamos a intentar promover es que el cuerpo cicatrice esa lesión y, como en toda cicatriz, habrá a su alrededor una retracción de tejido, con lo cual mayormente, no únicamente, pero mayormente el HIFU se podría indicar, por ejemplo, para el tema de la flacidez cutánea, con lo cual cuando hay un descolgamiento cutáneo y lo que queremos es tensar la piel, podríamos hacerlo con radiofrecuencia, una técnica de calor progresivo, paulatino, suave, o en caso de que haya bastante más descolgamiento y queramos que el estímulo sea mayor para que la respuesta sea más notoria, pues entonces está claro, ese daño térmico controlado debe ser superior, con lo cual HIFU sería para vencer esa limitación de algunas radiofrecuencias, ¿sí? Ir un escalón más allá, un peldaño más allá. Muy bien, decíamos por tanto que es un ultrasonido que lo que hace es que converge la energía, la hace concentrarse en un punto muy chiquitín, que es como de 100-120 micras, y ahí sí se alcanza una temperatura bárbara que da esa lesión de forma muy selectiva. Pensemos que justamente donde deseemos ubicar esa temperatura y esa quemadura, solo ahí es donde se va a producir esa lesión. En las zonas adyacentes, sea superior, inferior o laterales, no lo habrá ese daño. Es justo en ese punto. Por eso es una técnica muy precisa, muy analítica, muy selectiva, ¿sí? Ahora bien, hemos hablado de poder lesionar o impactar sobre la dermis para el tema de la reafirmación cutánea. Pero si yo cambio el transductor y le pongo otro que dispare a otra profundidad, ya no a 3 milímetros como antes, sino por ejemplo a 4,5 milímetros de profundidad, ¿qué puedo yo encontrar a esa profundidad en el rostro? Dos cosas: o bien la grasa, por ejemplo en el doble mentón, en la mejilla carnosa o incluso en el cuello con alguien con sobrepeso, o podría encontrar el músculo, con lo cual podría trabajar no solo la flacidez cutánea con el de 3, sino también la flacidez muscular con el de 4,5. Por tanto, ya hemos hablado de tensar la piel, de reducir la capa de grasa donde la haya, en exceso, o de tensar el músculo donde pueda haber esa tosis muscular. Todo lo haré cambiando el cartucho, ¿sí? E incluso con un cartucho de 1,5 milímetros de profundidad podría ubicar esa temperatura a nivel en la unión dermoepidérmica y buscar que mejorar, por ejemplo, la vascularización de la piel de forma externa, en una piel átona, en una piel con poco brillo, con poca luminosidad, con poca hidratación o incluso con poco espesor. Podría ir a trabajar a esa profundidad muy superficial y mejorar el aspecto externo de la piel. Incluso las arrugas finas de deshidratación, en caso de un párpado fijo, también las podría mejorar, o incluso las arrugas profundas horizontales en un cuello, sí, también las podría mitigar a copia de ir impactando en esa capa de tejido e ir promoviendo la regeneración o la reparación de ese tejido, por tanto obligando a crear tejido nuevo que tendrá un efecto de relleno, ¿sí?, un efecto de rehinchado. Por tanto, fijaos como cambiando de cartucho transductor trabajo a diferentes profundidades y puedo mejorar diferentes inestetismos, ¿sí? Pongamos por caso, en el caso de Marta, en concreto, a ella, ¿qué la podríamos proponer?
por ejemplo en su cuello, mejorarle que la flacidez cutánea, ¿sí? Fijaos lo fácil que resulta en la piel del cuello de Marta hacer la prueba del crédito cutáneo, donde vemos que la plasticidad del tejido es demasiado notoria, la capacidad o la facilidad para hacer el pliegue es demasiado fácil. Cómo deformamos ese pliegue de piel o ese pellizco con demasiada facilidad también y lo torsionamos. Pero en el caso de Marta tenemos la suerte que al soltar la respuesta del tejido es elástica. Por tanto, de todos los grados de flacidez cutánea que podría haber en el cuello de Marta, no tenemos una flacidez espantosa. Eso nos hace pensar que el número de sesiones necesarias para mejorar el tono de esa piel o reafirmar esa piel con 2, 3 pueden ser suficientes, ¿de acuerdo? La hemos pintado ya, con lo cual si os fijáis en el cuello de Marta hemos dibujado unos raíles, unas líneas de 2,5 centímetros de anchura, porque son 2,5 centímetros lo que recorre el cartucho que he puesto dentro del transductor, y es en ese recorrido de 2,5 centímetros donde la máquina va haciendo unas quemaduras dentro del tejido, ¿sí? Pueden ser mayor o menor número de microquemaduras. Eso lo decido yo en pantalla, al igual que la potencia. La potencia del ultrasonido, cuanto más mejor. A más potencia, más daño y más respuesta. Por tanto, debo de intentar trabajar a la potencia máxima de mientras el paciente lo pueda soportar y sea asumible. Pero como el umbral del dolor cada persona lo tiene ubicado en un punto diferente, siempre iremos preguntándole al paciente si es capaz de aguantar más o menos potencia y podemos jugar con eso, al igual con el número de microdisparos o microquemaduras que haremos en ese trayecto de 2,5 centímetros. Puedo dispararle más o menos veces, a más veces mejor resultado, pero algo más de molestia, con lo cual puedo jugar también con eso, el spacing, ¿de acuerdo? Y ya por último, cuando yo vaya recorriendo por esa columna y vaya disparando sucesivamente, puedo hacer que los disparos estén muy juntos el uno del otro, o puedo brincar más. Entonces, lo mismo, cuanto más juntos repita los disparos, la densidad de energía será mayor, con lo cual el resultado será mejor, pero puede ser que moleste un poco más, con lo cual lo pacto o lo consensúo con el paciente, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Una vez ya hemos pintado la zona y hemos descartado, por ejemplo, en el caso del cuello, la zona de la tiroides, donde no deberíamos de disparar, también os he marcado la zona de la tráquea, en el caso de Marta, porque está sumamente delgada y con el cabezal o el transductor de 3 milímetros de profundidad, a Marta no deberíamos de trabajarla porque ya encontraremos los anillos de la tráquea y sería molesto y doloroso. Por tanto, trabajaremos o en la zona superior del cuello, donde sí en Marta hay necesidad de afianzar más la piel, o después de las zonas laterales del cuello, ¿de acuerdo? Según la envergadura del cuello a nivel de anchura o incluso de longitud, el número de disparos necesarios para cubrir la zona será variable. Por tanto, debemos de siempre ajustarnos a la envergadura de la zona. ¿Está claro? Bien. Entonces, decidimos trabajar a Marta con el transductor de 3 milímetros de profundidad, ¿sí? Cuando yo lo tengo afuera, colocarlo en el manípulo es sumamente fácil. Hay que casarlo bien con los raíles. Se pone el manípulo en un lugar seguro, salte, con lo cual automáticamente la máquina lo reconoce, ¿sí? Y ya nos permite parametrar. Potencia, decimos que a más potencia, mejor resultado, ¿sí? Por tanto, podría llegar a una potencia máxima de 3 julios. Como no conozco el umbral de tolerancia de Marta, no me arriesgo a trabajarla directamente a 3 julios, sino que empiezo, por ejemplo, a 2,5 y puedo hacer un testeo, puedo hacer un chequeo y la voy a disparar unas cuantas veces para entonces valorar si le está doliendo o no y si endulzarle un poquitín la potencia, que podría hacerlo perfectamente o no. Me refiero a lo siguiente: si ya estoy a 2,5 julios de potencia y veo que le molesta, lo que puedo hacer es reducir el número de disparos
que hago dentro de ese recorrido de 2,5 centímetros y al menos haré menos disparos, pero mejor hechos cada uno de ellos. Con lo cual prefiero sacrificar el número de disparos que no la calidad de cada uno de esos disparos. ¿Sí? ¿Ok? Eso lo veremos en el momento que empecemos a disparar. ¿Ok? Entonces, tengo ya pues el gel de ultrasonido. Lo aplico, si quiero, o bien en la membrana del transductor, o si no, con un pincel, una espátula, lo pongo en la zona. Y si ahora quiero mejorar la forma de trabajo, haciendo un poquito de hiperextensión, yo consigo hacer un abordaje más fácil, ¿de acuerdo? Para facilitarme yo el trabajo, no por nada. Esparto el producto y pensad que tiene que ser el de ultrasonidos, porque evidentemente tiene que ser un producto acuoso, ¿sí? Ya que el ultrasonido se transmite a través del agua. ¿Ok? Apoyo. ¿Tengo que hacer fuerza? No. Y la voz cada vez se oye peor, ¿verdad? Sí. Vale. Me acerco más el micro, así, Joan. Vale. Ok. Entonces, una vez lo tengo apoyado, simplemente necesito garantizar que el centro del transductor está bien apoyado en la piel. Si los laterales no contactan, no pasa nada, porque donde voy a disparar es justo en el centro, ¿sí? Si ya tengo el producto puesto, etcétera, etcétera, ya directamente le doy al botón, ya lo tengo operativo. O bien puedo disparar con el gatillo, o puedo disparar con un pedal de pie, ¿sí? Por tanto, apoyo y tal cual. Disparo. Muy bien. A la que termina el disparo tengo que moverme muy sensiblemente. Por tanto, lo que hago es hacer un movimiento mínimo. Pensad que la línea de microdisparos que estoy haciendo tiene una anchura minimísima. Hemos dicho de 100, 120 micras, ¿sí? Y voy disparando sucesivamente, ¿correcto? Tengo que moverme lo menos posible y no debo de brincar, porque si separo el transductor y pego un brinco y salto, lo que voy a conseguir es crear aire en la capa de gel de ultrasonidos. Y el aire no es buen conductor del ultrasonido. Por tanto, debo de trasladar, debo de frotar, pero no brincar, ¿de acuerdo? Por tanto, simplemente es apoyar ahí y moverme y disparar. ¿Ok? La distancia entre cada uno de los disparos puedo jugar con ella. Hacer una distancia mayor o hacer una distancia mínima. Cuanto más juntos y más prietos haga yo los disparos, ¿ok?, más efectiva será la técnica. Cuanto menos tiempo deje pasar entre disparo y disparo, también mejor será el resultado. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual ahora voy cubriendo la zona demandada, me voy ciñendo bien al raíl que me dibujé con el marcador dermográfico en la superficie de la piel y voy cubriendo toda la zona necesaria, ¿sí? Llegará un momento en el cual llegaré hasta el periósteo, por ejemplo aquí a nivel del borde mandibular, ¿sí? ¿Qué nos pasará cuando yo dispare aquí arriba? Que como estoy muy pegado al hueso, al periósteo, y es muy sensible a todo, entonces va a molestar un poquitín más. Por lo cual se lo advierto al cliente para que lo sepa y lo tenga en cuenta, que los últimos disparos cuando coincidan en el hueso van a ser un poquito más molestos, ¿sí? Hay que hacerlos, es opcional. Muy recomendable porque en el momento que yo he ido planchando, he ido estirando y he ido recogiendo todo el sobrante cutáneo y lo he ido depositando en la zona de anclaje óseo superior o craneal, ahí me interesa depositar la piel, con lo cual a modo de grapadora lo que hago es impactar ahí con la energía térmica para que el tejido se selle al hueso y afianzar por tanto todo ese sobrante, ese colgante cutáneo que yo he recogido, ¿sí? Okay, por tanto, al final sería realmente haber planchado, recogido la hora de tejido sobrante y cuando llegue aquí, afianzarlo, ¿sí? Okay, haciendo de 1 a 3 disparos justo en ese borde mandibular, ¿correcto? Una vez terminas esta columna, que debería repetir como mínimo 2 veces. Si acaso he tenido
que bajar o endulzar el parametraje y reducir el número de microimpactos dentro de esa Señoras y sesión señores, de dos. les recordamos que Cosmobeauty Barcelona cerrará sus puertas en 30 minutos. Gracias. De nada. En todo caso, en todo caso decíamos, perdón, pues si he tenido que endulzar el parametraje, no, vuelta, pues me ha quedado claro. Señoras y señores, les recordamos que Cosmobeauty Barcelona cerrará sus puertas en 30 minutos. Perfecto. Gracias. De nada, para eso estamos. En todo caso, ya sabéis que si he tenido que disminuir el número de impactos dentro de esa zona, tendré que repetir la columna un mínimo de 3 veces para que al final el paquete de energía que haya almacenado dentro del tejido sea el mismo que habiendo trabajado 3 veces con mayor intensidad. Por tanto, al final es ¿sí? ¿Ok? Pensad también en el uso, quizás, de anestesia, o vía tópica, o incluso vía infiltrada. Ya dependerá de la profundidad que estemos trabajando, si con el de 1,5, el de 3 o el de 4,5. Supongamos que ya estamos en la zona más lateral del cuello, donde el espesor es menor que en la zona medial. ¿Qué voy a hacer? Simplemente, ok, pongo un poquito más de gel, la zona es un poco más curva, con lo cual deberé de jugar un poquitín más con la posición del transductor y rellenar con más gel las posibles zonas que me queden huecas o con aire. Puedo traccionar con la piel para conseguir que esté el acoplamiento entre la superficie de la membrana y de la piel más óptimo. Y a partir de ahí apoyar, notar el tope duro de la clavícula, con lo cual fijaos que ahora no solo voy a disparar en clavícula, sino también en mandíbula. Los dos puntos de anclaje que me interesa reforzar, ¿sí? Más el craneal, pero ambos. También el caudal. Y lo mismo. Disparo, muy bien. Y voy consiguiendo, muy bien. Moviendo, perfecto. Gracias. Muy bien. Hola. Fijaos que la distancia decíamos que cuanto más reducida mejor. Y el tiempo entre disparo y disparo lo mismo. Me ciño los raíles que he marcado. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y así sucesivamente. Una vez más conseguiré haber llegado hasta el final. En la zona, ok, de superior, ok. Perfecto. Imaginaos pues que hemos cubierto toda la zona, hemos ido planchando, estirando, recogiendo todo el sobrante cutáneo y cuando ya llegue arriba, ahí afianzo. Por tanto, lo mismo, disparo sobre periósteo de 2 a 3 veces para conseguir sellar, termosellar, hacer una pequeña fibrosis, una pequeña quemadura controlada sobre la zona donde me interesa afianzar todo eso, ¿sí? Por tanto ya debería de sujetarla y disparar, ¿sí? La advierto que estoy en hueso, la advierto que va a doler un poquito más, pero bueno, es una cosa llevadera y que va a ser 2, 3 disparos, no es una cosa, un disparate. Y así lo voy trabajando todas las columnas, que habrá cuellos anchos que merezcan de 4 columnas, en el caso de Marta fueron 3, ¿sí? Pero eso es variable según la envergadura de la zona. Y por supuesto el número de disparos necesarios para cubrir la columna según la longitud de ese cuello, ¿correcto? Por tanto, fijaos que la forma de trabajo es bien simple, no es una cosa para nada complicada, no hay que hacer fuerza, no hay que hacer... Vicky, Tony, chao, muchas gracias, un beso. Con lo cual, fijaos que la forma de trabajo no es nada complicada en absoluto, no hay que hacer fuerza apenas, más jugar un poquito con el acoplamiento, pero nada más que eso, ¿okay? Con lo cual es por eso que lo veo una técnica reproductible y, si me apuras, delegable en manos de alguien que no tenga tanta veteranía. Es algo asumible, ¿sí? Muy bien. Dicho eso, gracias Marta. Después del tratamiento, ¿qué deberíamos hacer? ¿Es una técnica proinflamatoria? Sí, he lesionado aposta el tejido y quiero que se regenere. Si alguien se me está tomando antiinflamatorios, sobre todo de tipo corticoideo, sí, cortisona y derivados,
¿qué nos pasará? Que es un antiinflamatorio y eso nos reduce la capacidad de regeneración del tejido. Hay que saberlo y quizás añadirle una cuarta sesión al bono de tratamiento, pero en todo caso es compensable. Y si he disparado con el cartucho de 4,5 milímetros de profundidad para impactar en músculo y buscar la retracción del músculo y alguien se me toma relajantes musculares, lo mismo, el músculo seguramente no se podrá contraer tanto y necesitará de alguna sesión adicional para compensarlo. Pero una vez más no es contraindicación, hay que tenerlo en cuenta para ajustar el número de sesiones del bono. ¿De acuerdo? Al final de la sesión no tiene por qué quedar ninguna rojera, a no ser que hayamos trabajado con el transductor de 1,5, que es el superficial, que ahí sí, aposta, buscábamos enrojecer la piel para vascularizarla, si es que estaba muy fría, muy átona, muy masmórea, ¿de acuerdo? Con el resto de transductores, el de 3 y el de 4,5 no debería de pasar, porque el calor es interno, no es externo. ¿Ok? Muy bien. Sí, que no se oye, yo creo que nada, ¿verdad? Bueno, ya está, no os preocupéis. En todo caso, pues, dicho esto, esta vendría a ser un resumen muy rápido, pero para que entendáis cuál es la base del HIFU y cómo trabaja el HIFU, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, mañana es lunes, último día de nuestra exposición en Cosmo Beauty Barcelona de 2017, desde el stand de Beco Medical seguiremos haciendo retransmisiones en directo por Facebook Live de nuestras demos, ¿ok? Estáis emplazados pues para si queréis ver alguna cosa más. Nos vemos mañana, buenas tardes.